Señoras y señores, siempre es un placer saludarles a través de esta frecuencia vía streaming de Grupo Eclipse, en esta mesa de Derecho de Réplica, por supuesto, con dos grandes periodistas en la península de Yucatán, Daniel Barquete y Alejandro Sánchez. Qué gusto saludarles, caballeros. Un gusto, muchas gracias. Alejandro. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, señores, pues vamos a abrir fuego en esta mesa. El tema, para comenzar, el tercer debate. ¿Qué les pareció este tercer y último debate? Bien lo señalas, Tony, fuego. Dardos, pero tremendamente duros, directos y a la cabeza, como diríamos, una bala directa que se dieron en esta confrontación los tres candidatos. Vimos muchas propuestas, sí, propuestas a veces que a lo mejor están en el límite de la demagogia, pero sí vimos propuestas, pero mucha confrontación, mucho delito que perseguir, la narcopolítica, el huachicoleo fiscal, que son delitos de verdad sumamente graves. Llamar, pues hubo la acusación directa hacia Mario Delgado, como lo hizo la candidata Xochitl Gálvez, y me pareció que sí hubo un ganador. Desde mi perspectiva vi a una Claudia Sheinbaum directa, dura, calmada, no se enojó muchísimo con las acusaciones que tenían, pero que no me gustó, soberbia, como decir que el 2 de junio es meramente un trámite porque pues prácticamente ya gané la elección, ¿no? Eso se me hizo un poco soberbio, pero en términos generales hubo propuestas. Maynes se dedicó pues a dar estas acusaciones también de los representantes de los partidos políticos, de lo que hicieron, de los que están gobernadores, de embajadores, asumiendo delitos. Entonces vimos que de verdad está podrida la política mexicana con estas acusaciones. No sé cómo lo viste, Daniel. Bueno, yo honestamente no vi ganar a nadie. Creo que perdieron su oportunidad histórica, sobre todo Xochitl Gálvez. Veo un gran cierre. La última parte, para los que estudian mercadotecnia política, lo que dice Claudia Sheinbaum en su salida es una joya del contraste. Ustedes, nosotros, y ustedes, nosotros. Los malos, los buenos. En todo todos los temas, economía, social, político. Hace un contraste, que eso marca diferencia y la posiciona en su mejor momento dentro del debate. Tuvo momentos muy malos, ese es su mejor momento. Yo creo que Xochitl jugueteó mucho, o su equipo jugueteó mucho, este enfrentamiento que tendría que haber buscado, porque son 3 oportunidades y en las 3 salió y trató de tirar, pero este fue el más flojo, salvo la acusación de Mario Delgado, que puede tener consecuencias legales, porque ahora el que acusa está obligado a probar y tendrá que probar que el señor está huachicoleando y que está aprovechándose del gobierno federal para enriquecer sus bolsillos. Pero Xochitl dijo en el primer debate: tú no eres Andrés Manuel, no tienes su carisma. Y eso abría una puerta de posibilidad. Porque si bien es cierto que el señor presidente, con sus 54 puntos que le da hoy, consulta Mitofsky, por ejemplo, algunos dicen que un poco más de puntos, es todavía una figura muy aceptada por la población, sobre todo en su último tramo de gobierno. Entonces, atacar obviamente o mencionar al señor presidente no era la mejor opción para Xochitl, pero él tenía un juego de contraste, porque le decía: si tú no eres Andrés Manuel, luego entonces a ti no te voy a creer. ¿Y qué te gusta? Ahí vamos. A ti no te voy a creer que vas a poner la gasolina a 10 pesos. Y a ti no te voy a creer que Ayotzinapa se iba a solucionar en 10 segundos. Y a ti no te voy a creer. Y entonces hacías un contraste donde podías haber dejado muy mal parada a Claudia Sheinbaum, diciendo que está abismalmente, en el comparativo, muy distante a hacer una oferta al nivel de Andrés Manuel López Obrador, y en la medida que la bajas, pues tú puedes subir a hacer este contraste, que en el último pedazo de este debate, Claudia Sheinbaum le gana
a Xóchitl Gálvez. Yo creo que es muy interesante para estudiar. Hay también el tema, por ejemplo, de la religión, acechando, igualmente mal jugueteado por Xóchitl, porque pues si tú sumas a la población católica con la población cristiana, estamos hablando de más del 94% de los mexicanos, 94 católicos. de casi católicos y cristianos. Sí, claro. ¿Sí? De las demás denominaciones. Estamos hablando que solo un 6% estaría exento de este llamado que están diciendo cómo es que te presentas ante el Papa si tú no crees en el pecado, y si no crees en el pecado, luego entonces no eres creyente. Si no eres creyente, posiblemente eres atea o de otra denominación, y por lo tanto eres la minoría, por lo tanto no representas a la mayoría del país. Ese era el juego que tenía que explicar Xóchitl. Y no lo, bueno, pero ese elemento de decir, sí, porque la Virgen, bueno, pero hay católicos que no son guadalupanos, sí, claro, pero no necesariamente. Entonces se trata de una suma y de decir, no, señora Sheinbaum, usted no representa a los mexicanos. Esa era la conclusión. No llegó, se quedó corta en todos sus tiros. Es como tirar un buen jab y luego no rematar con un buen recto o tirar otro golpe. Eso fue lo que ocurrió y por eso creo que no hay ganador, y si acaso la ganadora es Claudia Sheinbaum al salir otra vez sin ser golpeada tanto, sin estar en el suelo, que era lo que tenía que haber ocurrido si Xóchitl quisiera ganar la elección. Pero insisto, Daniel, vemos 3 debates con acusaciones directas, con delitos de alto impacto. El huachicoleo fiscal no es cosa fácil, y sobre todo ponerle nombre a Mario Delgado diciendo que él lo hizo, directa, sin utilizar la palabra presunción. Eso forma una calumnia si no es cierto, o una realidad si se comprueba. Entonces, ¿por qué no han...? Ella mostró una denuncia, sí es cierto, pero no muestra una denuncia sobre el narco partido, claro, como lo es Morena, porque fue directa a Xóchitl. Eso me parece muy peligroso en este tipo de ejercicios democráticos, porque no se comprueban, se olvidan, simplemente es una acusación y que queda ya en el olvido. No están en las instancias donde deben de estar esas acusaciones. Pero hay un avance ante la retórica de decir el que tenga pruebas que las presente, y con esa se salió, con claro, esa misma jugada, ese paso de baile, se salió Claudia Sheinbaum en dos ocasiones. Entonces, bueno, en esta tercera, y sí, ya sé que me vas a decir que si tengo hay que presentarlo, ahí está la denuncia. Y entonces, ¿qué? Tira algo más, y también tengo esta, y también tengo esta, y también tengo esta. Y entonces el peso de la evidencia, o de la presunta evidencia, hubiera sido mucho mayor, tanto que la otra dice, bueno, pues habrá que investigar, y ya está. ¿Y qué opinión les merece que solamente Xóchitl y cuestión de minutos tocó el tema del apagón? Yo pensé que lo iban a abordar, porque es un tema a nivel nacional que afecta. No lo quisieron abordar en tema generalizado. Maínez dice en algún punto también que es necesaria una reestructuración, y que los apagones por parte de Xóchitl dice que es un mal necesario que se debe reestructurar. ¿Qué me pareció importante, Tony? El ejercicio de preguntas y respuestas con réplicas. Yo pregunto, tú respondes, hay una réplica de mi pregunta. Sí, claro. Se habló del Poder Judicial, también. Fue un tema muy delicado que se tomó el caso Saldívar también, que fue un caso tremendamente mediático y peligroso para el Poder Judicial, y también lo de los diputados plurinominales, no a los plurinominales, sí a 300, no a los 200 plurinominales. Me pareció también muy importante. Sí, se me hace muy interesante, por ejemplo, que no se haya tocado el caso de la ministra. La tocó breve. Que era muy breve, pero es muy significativo. Una imposición de una ministra que es la esposa de tu constructor de cabecera, de Riobó, y además está siendo muy cuestionada al encontrarse plagio en sus trabajos de tesis universitaria. Entonces, ese era un tema para abordar, de decir, la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para manipular. Sí, en el caso del Poder Legislativo, sí es clara la intencionalidad que hay de si eliminamos todos los plurinominales porque nos quejamos del gasto. Sí, eso es cierto, es un gasto,
Pero hay que recordar luchas pasadas, y uno de los causantes de esto fue un yucateco, Carlos Castillo Peraza, que decía, bueno, era carro completo del PRI, 30 y tantos diputados, solo diputados priistas, y decía, bueno, que nos den alguna opción. Y estas concertaciones, como le llamaron en su época, entre Carlos Castillo Peraza y Carlos Salinas de Gortari, abrió el paso a esta aparición de representaciones plurinominales, que son un reflejo de la segmentación que hay en el país, de no solo un color o los que quisiera el partido del señor presidente. Entonces yo creo que sería un retroceso acabar con la totalidad de las plurinominales, como ocurre, por ejemplo, con las regidurías. Hoy los regidores que están en un cabildo a veces no representan nada, porque la representación a lo mejor tendría que salir de las seccionales, porque sección por sección de votos tendría una representación las personas que viven allá y se tengan identificados, como ocurre, por ejemplo, en los condados de Estados Unidos o con algunos diputados de Estados Unidos, que son los que caminan tu cuadra, los que conocen tu calle. En el debate vemos también que hay esta falta de interés de rematar los temas. Se habla de la militarización y hay una parte, Claudia Sheinbaum abre pomposamente recordando el 68, aprovechando el marco de que el estudio estaba en Tlatelolco. Sí, y hace una referencia al viejo PRI, y yo esperaba que revirara a Xóchitl diciendo, sí, pero ese viejo PRI ahora está completito en Morena, y si no, pues ahí está Bartlett, si no, ahí está fulano. O sea, ese tipo de situaciones, y la militarización de la que hizo acopio Díaz Ordaz, hoy estamos avanzando hacia ella. Afortunadamente no llegamos a esas situaciones, pero hoy tienes a los militares en el turismo, tienes a los militares en la construcción, tienes a los militares controlando aduanas, tienes a los militares prácticamente en todo, carreteras, prácticamente en todo, hasta bacheando calles. Entonces dices, bueno, si esto no es un tipo de militarización, ¿qué es? Claro. Pero ya hablaron sobre eso y señalaron que sí, que en caso de que llegue Xóchitl, dice, lo voy a poner en su rango y labor constitucional, que es la seguridad del país. Y yo creo que para concluir, si me permiten, este debate, la verdad fue un ejercicio mediático muy importante para el país. Muchos no sabían quién era. Yo creo que el verdadero ganador, yo lo dije la vez pasada, fue Maínez, porque de no saber el pueblo de México quién era, ni siquiera su nombre, ya lo conoce. Hoy ya lo conoce, y en una posición muy grande. Vaya el resultado que sea, Maínez y Movimiento Ciudadano van a tener un crecimiento gracias a lo que hicieron en el debate. Como ejercicio democrático, la verdad, un 10, por los ataques, la verdad, no, y si hay delitos que se comprueben. Claro. Esa sería mi postura. Perfecto. Vamos a cambiar de tema. El otro tema que queremos platicar el día de hoy es esta ola de violencia que se vive en México. Muchos candidatos han solicitado la protección. Por ahí surgió incluso el nombre de Katia Bolio, que ya tiene también escoltas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué finalmente los candidatos se están protegiendo? ¿Realmente la inseguridad va creciendo? Yo creo que es una estrategia para desalentar la participación ciudadana. Ese es el gran riesgo, ¿no? Sí. Hay autores que dicen que a menor votación, mayor continuidad. A mayor votación, mayor posibilidad de cambio. Esto es que si quisieran, de hecho lo ha mencionado Xóchitl Gálvez, que si acudiese más del 60 y tantos % del electorado, aumentan sus posibilidades de ser la ganadora de esta elección. Si hay menor participación, se alejan sus posibilidades. Si hablamos en Yucatán, la continuidad estaría encaminada hacia el Partido de Acción Nacional. Entonces yo creo que son escenarios, es un circo de varias pistas, donde por ejemplo aquí a Morena no le conviene que se inhiba la elección, porque si se inhibe la elección va a tener menos posibilidad de cambio. Si se inhibe la elección hay más posibilidad de permanencia de Morena en la presidencia de la República. Entonces yo creo que están siendo selectivos en dónde sí, en dónde no,
generar estas tensiones, y es de los dos lados, porque decía mi abuelita, cuando uno no quiere, dos no pelean. Entonces tiene que haber esta situación, ¿no? Hacen bien en solicitar escoltas, digo, es una manera de prevenir, pero yo creo que el tema, hay que estar más pendientes de la gente que va a llegar con algunas intenciones. Siempre ha ocurrido, lo vimos, lo hemos platicado, están los casos de Temash, de Peto, de Chemash. Esta película ya la hemos visto, que a lo mejor no se publicitaba tanto, pero ya la hemos visto. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? No vemos un escenario Quintana Roo, no vemos un escenario Campeche, donde la inseguridad está a la vuelta de la esquina, y no nos vayamos al norte, donde los candidatos no solo piden escoltas, y en plural, porque el riesgo de su vida está de verdad tremendo, ¿no? Matan, y hay incluso comunidades donde no va a haber elección, o tiene que haberse un consejo, porque un político no va a llegar a través de las urnas. ¿Qué vemos en Yucatán? ¿Cuántas veces hemos visto una agresión a un candidato que llegue hasta la muerte? No hay. ¿Cuántas veces hemos visto a un candidato que ha sido agredido? Muy pocas veces. Que llegue al hospital, no recuerdo. No recuerdo un atentado tan grave a cualquier puesto de elección popular. No recuerdo si Timoteo Canchetinal era candidato a regidor en Chemash. Pero, ¿llegó al hospital? Sí, bueno, muy grave, incluso pérdida de memoria y demás, pero cayeron a batazos. Decían que era gente del Frente Único de Trabajos del Volante. Después, en aquellos tiempos, la investigación pues no se continuaba, y pasado el tiempo, Timu, que así le decían al señor, no sé si todavía viva, alcanza la diputación. Sí. Timu. Gallardo también señaló que tenía miedo de algunas acciones. Katia Bolio, ¿quién otro lo ha puesto? Entonces, pero no es narco. No es narco. No es narco, yo no lo creo que sea. Puede ser oposición, partidos de oposición. O tal vez, como dice Daniel, es algo para llamar la atención, pero que ha permeado el narcotráfico en la política yucateca, no lo creo. No creo que les convenga calentar la plaza. Claro. Sí. Pero vemos para el domingo 2 de junio una jornada violenta aquí en Yucatán. Va a haber violencia, sí le va a haber. ¿Por qué? Porque hay mucho fanatismo de varios lados. Hay una narrativa de odio que se instaló desde 2017, que lo hemos dicho hasta el cansancio, que pasa por aquello de ustedes los malos, nosotros los buenos, el que no está conmigo está contra mí. Digo, lo vivimos los propios medios. Si no das apoyo de masa a determinado candidato, eres un chayotero. Pero si sí lo das, pues eres el gran medio de comunicación. Entonces, este tipo de estira y afloje ha permeado muy fuerte, y sobre todo en los círculos de pobreza extrema. La gente en muchos municipios, también lo hemos dicho, las elecciones son la esperanza de comer o no comer durante 3 años. ¿Por qué? Porque son municipios tan paupérrimos, tan afectados por la pobreza, que a veces un sueldo miserable para algunos de 200 pesos al día significa la diferencia en no tener que irme a la aventura Riviera Maya o arriesgarme hacia Estados Unidos. Entonces la señora prefiere tener al esposo trabajando de policía, aunque no tenga zapatos, pero sabe que con bicicleta llega a su trabajo y va a regresar. Y digo, esa es una triste realidad cuando se explota el mercado de la pobreza, y lo han hecho clientelar todos los partidos. El gran mal de nuestra democracia es la partidocracia. Todos los partidos políticos abusan y todos se benefician. La gente no. Pero yo creo también que ya hay un mapa electoral, un mapa de focos rojos, Tony, Daniel, y donde allá se va a asegurar con Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, las municipales, y yo creo que estamos en un estado donde sí se van a ver puntos, pero no creo que llegue a una violencia generalizada. ¿Cuántos partidos, cuántas elecciones se han anulado en este milenio? Muy pocas, recuerdo Tequit, Mama, quizá, no recuerdo más, hace muchos años, pero una violencia generalizada no lo veo. Esperemos que no pase el preconflicto, lo que pasó en Chancón, ¿no? Con este muchacho que pierde la vida. Pues fue un llamado de atención para las autoridades. Así que yo veo un Yucatán tranquilo,
Esa es mi percepción y esperemos que así sea. Correcto. Tercer tema, en la mañanera se le cuestionó al presidente López Obrador si hay un riesgo de que el día de la elección, domingo 2 de junio, estos apagones que han estado ocurriendo en todo el territorio mexicano se puedan volver a presentar. Él dice que no, que habrá plantas de energía eléctrica. ¿Podría repetirse la caída del sistema de 1988? Pues es que el tema de la energía eléctrica es un tema de saturación, malas administraciones y todo un engaño que ha representado esta empresa de clase mundial llamada Comisión Federal de Electricidad. Ahorita están colocando paneles solares en todo lo que es la explanada de los terrenos de la Nachicocón. Sí, bueno, ellos van a tratar de generar más energía, que hay un déficit a un costo más bajo, aunque a ti te la van a seguir vendiendo igual. Digamos que si el problema del precio es secundario, el problema del abasto, ese es el complicado. Ahorita son apagones mínimos. Hay colonias donde se va media hora, regresa, y el problema de los apagones prolongados es que afecta también la generación de agua potable. Entonces todo esto es derivado de una situación que se avisó en su tiempo, que se pidieron opciones en su tiempo, y la respuesta de este gobierno fue traer una figura del pasado, como el señor Manuel Bartlett. Y pues bueno, ahí están las consecuencias. Yo no creo que haya un problema, Tony. ¿Sabes por qué? Porque a comparación de 1988, hoy tenemos sistemas tecnológicos más importantes. Una caída de electricidad no aplicaría un problema de datos técnicos en computadora. Yo creo que hay memorias y que se fortalecería, hay plantas donde se almacena toda esta información. En el Instituto Electoral, que tiene plantas, supongo, y en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, no creo que haya un problema. Si hay un problema de luz, sería cuestión interna y de afectación por el calor y por todo lo que conlleva esto. Pero que afecte al sistema electoral, no creo, no lo veo de esa manera, porque pues, digo, hay tecnología como para respaldar esto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a haber otros problemas. Por ejemplo, hablábamos de quién va a custodiar. Si participa la Guardia Nacional, abres la suspicacia del control de una elección de Estado federal. Si participa la Secretaría de Seguridad Pública, abre la suspicacia del interés de un control electoral por parte del gobierno del Estado. Y entre estas suspicacias mucha gente se engancha. Ha ocurrido otras veces. Entonces aquí el tema es, en aquellos viejos sistemas de los cuales se nutrieron el PAN primero y después Morena, porque son los mismos que antes estaban en el PRI, antes estaban en el PAN, este robo de urnas se puede realizar, no se puede realizar, este embarazo de urnas, eran viejas técnicas de mapaches, se pueden realizar o no se puede realizar. La posibilidad del ratón loco ya está descartada, o sea, que llegues y de repente tu casilla no se abrió y a lo mejor te dicen que votes en otro lado. Son situaciones que se van a vivir. Quiere decir que las viejas políticas siguen siendo las nuevas políticas y los partidos tienen la misma escuela, todos sin excepción. Entonces yo creo que el riesgo, más que la energía eléctrica, estará en esto de cómo trasladamos o cómo hacemos el conteo, el tema aquel que hemos platicado de, oye, cuántas veces, si mi candidato aparece 3 veces en la boleta, tengo que marcar los 3, y si marco los 3, no hay posibilidad de que se abra la discusión de que sean votos nulos, y tengamos que irnos al voto por voto, casilla por casilla. Ese es el gran riesgo. Yo creo, Daniel, aquí también es muy importante que los partidos políticos, sí es cierto que hemos visto una falta de civilidad para ser representantes de casilla, pero no hemos visto una falta de civilidad de la gente que va a representar a los partidos en las casillas. ¿Por qué? Porque van a recibir un dinero. O sea, vamos a ver representados a todos en una casilla, vamos a ver a todos los partidos, a alguna persona que esté representada. Entonces, eso orilla a una menor fraude electoral o de sistemas y de viejas prácticas que se hacían en el pasado. Sí las vamos a ver porque ocurre todo el tiempo en todo el país, pero generalizado no lo veo. Vamos a ver, tenemos a un instituto electoral
fuerte, a un instituto nacional con consejeros pues fuertes. Entonces yo espero y tengo fe en que va a ser una elección buena para Yucatán. Perfecto, pues vamos cerrando el tema del día de hoy. ¿Con qué concluimos, Daniel? Bueno, vote, no importa por quién, pero vote, es su legítimo derecho, pero también es una obligación, no se olvide de eso. Hay mucha gente, mucha historia pasó para que usted tenga hoy una credencial y pueda ejercer ese derecho. No lo deje ahí, es suyo. Disfrútelo, es un ejercicio cívico, enséñale a sus hijos cómo se hace para que a la siguiente, pues las próximas generaciones vayan mejorando este país que sigue estando al capricho de estas empresas que son las grandes devastadoras del país y se llaman partidos políticos. Ese es el comentario. Alejandro Sánchez. Yo quisiera abrir con que hay un pronóstico de temperaturas elevadas para 10 días. No sabemos mucho lo que vaya a pasar el 2 de junio, pero tenga entendido de que este es un ejercicio cívico, puede votar en la mañana, en la tarde, evitar las altas temperaturas y que pues Yucatán espero que siga siendo uno de los el Estado con mayor participación ciudadana en la historia de nuestro país. Esperemos que así sea y que siga dando un ejemplo cívico Yucatán. Excelente. Daniel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Alejandro Sánchez, gracias, un gusto. Igualmente. Amable auditorio, gracias a usted también por habernos acompañado en esta transmisión vía streaming de Grupo Eclipse. Gracias, hasta la próxima semana.